¿Cómo utilizar el sufijo wan para construir oraciones? Kansina yachakuskuna imenallaka shankichik tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay wan k'askachimanta parlarikusunchik. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad les estaré indicando el uso del sufijo wan para que ustedes puedan construir diferentes oraciones. Pero antes, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir este video con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Sin más que decir, empecemos. Ajina kaspaqa yachakuskuna qallarina kachun. K'askachi wan o el sufijo wan. El sufijo wan tendría la equivalencia en nuestra lengua como la preposición con. La función principal de este sufijo es que indica la compañía, es decir, que alguien está haciendo una determinada acción en compañía de alguien. Para indicar esa compañía, pues utilizamos este sufijo wan de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a la plaza con mi hermano. Para decir esta oración en quechua, lo formulamos de la siguiente manera. Primero, el sujeto, que sería ñoca, y luego la compañía, que sería mi hermano, que en este caso en quechua se diría huauque. Y ahí le aumentamos el sufijo wan. Entonces quedaría la oración de la siguiente manera. Ñoca huauqueiwan plazaman rini. Nuevamente, ñoca huauqueiwan plazaman rini. Vamos por otros ejemplos. Yo voy a la iglesia con mi madre. ¿Cómo decimos esta oración? De la siguiente manera. Ñoca mamaywan japanawasiman rini. Nuevamente, ñoca mamaywan japanawasiman rini. Vamos por otro ejemplo y quiero decir, yo voy a Potosí con mi padre. Esto en quechua sería ñoca tataywan potosiman rini. Ñoca tataywan potosiman rini. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar en los comentarios. Ojo, que el sufijo wan tiene otras funciones más que seguramente en otro video les estaré explicando las otras funciones que también tiene. Para que la clase sea más constructiva, te dejo la siguiente oración para que tú me digas cómo se dice en quechua utilizando el sufijo wan. Ajina kaspaqa yachakuskuna askamayakachun, kayakaman yachakuy kashan. Tinkunakama.